Ahora vamos con Carlos Sánchez Berzaín, abogado experto en Derecho Constitucional, máster en Ciencia Política y máster en Sociología y politólogo. Es director del Inter-American Institute for Democracy. Ha sido 5 veces ministro de Estado de la República de Bolivia. Como ministro de Gobierno de Sánchez de Lozada dirigió la lucha contra el narcotráfico. Autor de varios libros, analista político y columnista de varios medios de comunicación como Diario de las Américas e Infobae. Actualmente es exiliado político en los Estados Unidos. Con ustedes, Carlos Sánchez. Gracias. Sobre todo lo brillantemente expuesto, mostrando la realidad de las violaciones y la inexistencia de libertad de prensa en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia, en el Ecuador de Rafael Correa, en Cuba, que es la madre y dueña de todo este proyecto. Yo quiero exponer hoy día el tema que denomino la delincuencia organizada transnacional y sus crímenes contra la libertad de prensa. Y el marco de referencia teórico de lo que ahora les voy a explicar es que hace 5 años escribí un libro que se llama Las dos Américas, donde planteo que el eje de confrontación en las Américas no es un eje ideológico, sino un eje entre democracia y dictaduras. Y que las dictaduras recreadas por el acuerdo entre Chávez y Castro del año 99 se habían expandido y lideradas por Cuba controlaban en ese momento a Venezuela, al Ecuador, a Bolivia y a Nicaragua, a la Organización de Estados Americanos y a un grupo muy grande de países del Petrocaribe, y empezaban a perder influencia en la Argentina, en Brasil, en Chile, en Colombia, como posteriormente sucedió. Pero después de ese libro, evolucioné del concepto de la confrontación entre dictadura y democracia al concepto de que esos regímenes de Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y el régimen de Correa en el Ecuador no deben estar cobijados bajo el concepto de la política, no deben permanecer bajo el análisis de lo que es la relación política, porque son verdaderas organizaciones de delincuencia organizada transnacional que están en el ámbito de la competencia de la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada y no en el ámbito del ejercicio del poder político. De ahí mi libro del año 2016, en el cual planteo las dictaduras de delincuencia o de crimen organizado transnacional. Y si ustedes han seguido la exposición de las violaciones a la libertad de prensa que con carácter específico nos han brindado sobre Nicaragua, sobre Ecuador de Correa, sobre Bolivia, sobre Venezuela, el panorama general que ha planteado el director de la Sociedad Interamericana de Prensa, han de ver que todo lo que ahí se cometen son crímenes, son delitos, no son hechos políticos. Una cosa es atentar contra la libertad de prensa o contra la libertad de expresión con un mecanismo de abuso de poder absolutamente temporal y específico que puede tener un responsable al que el sistema de justicia, al que el sistema de institucionalidad democrática del país en cuestión no ha de tardar en señalar y en sancionar. Y otra cosa es institucionalizar los mecanismos para que la libertad en general y la libertad de prensa en particular sean sistemáticamente violadas, suplantadas, restringidas al máximo y reemplazadas por un mecanismo de persecución política, por un mecanismo de persecución judicializada, donde la libertad de prensa no solamente es la víctima, sino que es dada la vuelta e invertida para constituirse en uno de los mecanismos de persecución del régimen. El planteamiento que les hago es que a los regímenes de Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua en este momento, a los regímenes de los Castro, Díaz Canel, de Maduro y sus cómplices en Venezuela, de Ortega y Murillo en Nicaragua y de Evo Morales en Bolivia, hay que señalarlos
hoy día, en el Día de la Libertad de Prensa, como los criminales que han establecido mecanismos de leyes infames para violentar institucionalmente desde el Estado la libertad de prensa y a través de ese mecanismo violentar la libertad y continuar con el sometimiento de esos pueblos habiendo desaparecido la democracia. No por otra cosa. El primer elemento esencial de la democracia en la Carta Democrática Interamericana es el respeto a la libertad y los derechos humanos y derechos fundamentales de la persona. Y en esa libertad está contenida la libertad de prensa, consagrada por el artículo, y la libertad de expresión, consagrada por el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero ratificada específicamente por un tratado del cual todos los estados americanos son parte y que se conoce como la Convención Americana de Derechos Humanos, en cuyo artículo 13 la libertad de pensamiento, de expresión, la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole no puede ser restringida ni puede estar sujeta siquiera a censura previa. Y si hacemos un recorrido, un reconocimiento de la realidad objetiva, de lo que ha venido pasando desde principios de este siglo en Venezuela, inmediatamente después en el Ecuador, en Nicaragua, en Bolivia, y lo que pasa hace 60 años en la dictadura cubana, vamos a ver que hay acciones de censura, hay persecución contra la gente que ejerce libertad de prensa o pretende ejercer. Han habido y ya existen asesinatos. La persecución política promueve el exilio. Hay periodistas exiliados de Nicaragua, de Bolivia, de Venezuela, del Ecuador. Eso acompañado de confiscación de medios de comunicación. Se han apropiado de medios de comunicación, como lo ha descrito la Sociedad Interamericana de Prensa, no solamente en Venezuela, también en el Ecuador. Gama Visión y TC Televisión son la piedra fundamental para que Correa empiece el montaje de su propio aparato en contra de la prensa libre y en contra y a favor más bien del manejo de la opinión pública. La compra de medios de comunicación, la supresión de tráfico y licencias en radio y televisión, la extorsión con el papel a los medios impresos, el sometimiento a propietarios de medios de comunicación a cambio de facilitarles otros negocios que van desde la banca hasta el comercio internacional, mientras sus medios están sirviendo al régimen dictatorial, tratando de disfrazar de democracia ese régimen totalitario. Sucede en todos estos países y sucede cada día. El cierre de medios de comunicación, las prohibiciones como las que se han señalado, por ejemplo, CNN en Venezuela, las leyes Mordaza, las leyes infames y todo eso que concluye en un sistema de autocensura, porque como la gente tiene que vivir, les bajan el techo de la libertad y es ahí donde terminan operando. Y esto, mis distinguidos amigos, estos son crímenes, son delitos. Y cuando se dice de sanciones, no estamos hablando de sanciones contra los estados, porque los estados son la persona jurídica, la pantalla en la que el crimen organizado transnacional se ha amparado. Toda la estrategia de los regímenes dictatoriales de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua está en ampararse en el Estado, ampararse en la simulación de democracia, ampararse en la soberanía del pueblo, por lo tanto ampararse en la no intervención, seguirse amparando en conceptos de derecho que no les corresponden. Eso equivale a que un asaltante de banco, cuando es buscado por la policía, diga, ¿sabe qué, señor? Yo soy político, este es un acto ideológico. O que un secuestrador o que el ladrón de una billetera, cuando es tomado por la policía, diga, señor, yo soy un luchador por la igualdad de los pueblos y en ese sentido estoy haciendo aquí un rescate de un patrimonio para usarlo. Son coartadas. Son las mismas coartadas que estamos escuchando a través de medios de comunicación manipulados, de los cuales se han apropiado estos regímenes para seguir oprimiendo a los pueblos. Entonces, yo termino diciendo que la manera como hay que tratar a estos regímenes no es como sujetos políticos, son sujetos delictivos, son criminales. El señor Maduro es un criminal, el señor Díaz-Canel y los dictadores Castro son criminales, el señor Evo Morales es un criminal, el señor
Ortega, si se les puede decir, señores, a estos son criminales. Son criminales que hoy día que recordamos el Día de la Libertad de Prensa, les estamos señalando sus delitos contra la libertad y contra la libertad de prensa y contra los derechos humanos y los derechos fundamentales. Pero todos los días cometen toda la lista de delitos posibles e imaginables, que van desde el robo o el soborno puro y simple hasta el narcotráfico, desde el terrorismo hasta el tráfico de personas, como hace el régimen cubano con los llamados médicos cubanos, que es tráfico puro de personas en el siglo XXI. O sea, señores, estamos frente a un grupo de delincuencia organizada transnacional y sería tiempo de que empecemos a llamar las cosas por su nombre. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos.